¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a trabajar ahora con un problema más de hidrostática, esta vez aplicando el teorema de Stevin. Como vemos aquí, este ejercicio es un ejercicio del libro de Bongiorno, tomo único, donde encontramos este sistema de vasos comunicantes. Este sistema está compuesto por dos columnas de, en este caso, mercurio, y aquí tenemos aceite y agua. Vamos a trabajar entonces teniendo en cuenta los datos. El problema dice, el tubo en U de la figura contiene mercurio, agua y aceite, de densidades dadas en la tabla a continuación. Y aquí tenemos las respectivas densidades. Para el agua sabemos 1 gramo centímetro cúbico, para el mercurio 13.6 y para el aceite 0.8 gramos por centímetro cúbico. Y nos pide determinar el valor de la altura de mercurio mostrada en el gráfico, o sea, este valor. Nosotros sabemos ya que en primer lugar debemos de trabajar con la conversión de todas las medidas que tenemos en el problema al sistema internacional. Entonces vamos a utilizar aquí la conversión directa, porque sabemos que para pasar de gramo centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico, directamente nosotros multiplicábamos por 1000. Entonces eso vamos a trabajar en esta tabla, por ende vamos a decir entonces que el agua tiene una densidad de ¿cuánto? De 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Ahora la misma cosa para el mercurio, densidad de Hg es igual a 13.600 kilogramos por cada metro cúbico, y para el aceite, densidad del aceite, colocaríamos AC, tenemos entonces 800 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, teniendo en cuenta estas conversiones que acabamos de realizar, vamos a resolver el problema. Sabemos que para trabajar con el teorema de Stevin debemos de colocar un punto común, o sea, que esté a la misma altura en el vaso comunicante. En este caso, tenemos que tomar un punto en el cual nosotros podamos decir que a partir de ese punto tenemos que todas las presiones que actúan sobre el mismo, ya sea en la columna 1 como en la columna 2, tienen que dar la misma suma. Entonces podemos decir que vamos a tomar un punto en este lado de la del vaso y otro punto en este lado del vaso. Entonces decimos sobre el punto A y sobre el punto B. Por ende, sobre el punto A tenemos aquí aceite y agua. Como vemos en el esquema, nuestros vasos comunicantes, o sea, las columnas de los vasos del vaso comunicante, están abiertas, o sea que no están con ningún tipo de tapa. Por ende, podemos decir entonces que la primera presión que actúa, o sea, la presión total sobre el punto A, sabemos que tiene que ser igual a la presión total sobre el punto B. Esa es la condición para trabajar con el teorema de Stevin. Entonces, teniendo en cuenta esta condición, nosotros vamos a decir entonces sobre el punto A que vemos en este lugar, nosotros tenemos entonces primeramente presión atmosférica porque el vaso está destapado, más la presión hidrostática que ejerce el agua, más la presión hidrostática que ejerce el aceite. Y esto es igual a ¿qué cosa? A la presión atmosférica también en este lado, más lo que es la presión hidrostática del mercurio. Entonces, de esa manera aplicamos lo que es el principio, o lo que nos dice en este caso el teorema de Stevin. Por ende, aquí vemos que podemos simplificar tanto presión atmosférica como presión atmosférica, que se encuentra en ambos lados de la ecuación. Ahora, para desglosar esto decimos entonces densidad del agua por gravedad por altura del agua, más densidad del aceite por gravedad por altura del aceite. Y esto es igual a lo que es la densidad del mercurio por gravedad por la altura de mercurio, altura de la columna de mercurio, y tengamos en cuenta que todo esto se da por encima de ¿qué? Por encima de los puntos que nosotros tomamos aquí. Entonces, también tenemos las alturas tanto de aceite como de agua en el CGS y lo debemos de pasar al sistema internacional. Entonces aquí hacemos
primeramente 16 centímetros pasado a metro. Sabemos que 16 centímetros es igual a 16 sobre 100. Por ende, tendríamos aquí 0,16 metros. Y para la otra medida de 14 centímetros, otra vez 14 sobre 100 es igual a 0,14 metros. Sabemos que esto le corresponde al aceite y esto le corresponde al agua. Entonces ahora decimos densidad del agua, que sabemos que es 1000. Vamos a tomar 10 como gravedad, y por la altura de agua de la columna de agua, que es de 0,14, más densidad del aceite, que en este caso es de 800 kilogramos metro cúbico, por gravedad 10, por la altura de la columna de aceite, que es de 0,16, y esto es igual a densidad del mercurio, que es 13.600, por gravedad 10, por lo que necesitamos nosotros hallar en nuestro problema, que en este caso es la altura de la columna de mercurio por encima del punto B. Entonces aquí tenemos altura del mercurio. Bueno, ahora teniendo en cuenta que ya tenemos todos los datos, directamente lo podemos cargar en nuestras calculadoras. Por ende, decimos entonces primeramente 1000 por 10 por 0,14, que nos da en este caso 1400, más lo que sería 800 por 10 por 0,16, que nos da 1280, y esto es igual a 136.000, como vemos aquí 13.600 por 10 por la altura de la columna de mercurio. Entonces sería 1400 más 1280, que nos daría 2680 dividido 136.000, y esto es igual a la altura de nuestra columna de mercurio. Entonces, al hacer la división, ¿qué nos queda? Nos quedaría, por ende, el valor de 0,0197 metros. Entonces, este valor que acabamos de hallar aquí nos indica la altura que va a tener la columna de mercurio en nuestro vaso comunicante, teniendo en cuenta que del otro lado de la columna tenemos agua y aceite. Espero que hayan entendido el ejercicio y que puedan aplicar exactamente de esta forma el teorema de Stevin. Hasta un próximo video.